las 5 de la mañana. Y horarios de apertura de negocios de 8 de la mañana a 3 de la tarde, a 15 horas, ¿no? Entonces, estimados colegas, en este primer decreto supremo, el 4179, ya vemos una restricción laboral. Solamente teníamos horarios para poder atender los negocios o las actividades económicas de 8 a 3 de la tarde. Si hacemos un cálculo simple, solamente son 7 horas. Entonces, colateralmente ya estábamos reduciendo la jornada laboral solamente a 7 horas. Además, que había una restricción total, actividades que por su naturaleza son netamente no. Estamos hablando de discotecas, bares, y prácticamente, ¿no?, en el eje troncal la actividad nocturna abarca más del 70%, entonces ya había una restricción laboral a raíz de este primer decreto supremo. Continuamos. Posteriormente se emite el decreto supremo 4199, específicamente el 21 de marzo, declarando cuarentena total en todo el territorio del Estado plurinacional. Ya mediante este decreto, obviamente la restricción laboral era total. Los rangos o las fechas de emisión para el cumplimiento de este decreto supremo eran a partir del 22 de marzo al 4 de abril de la presente gestión. Continuamos. Posteriormente, específicamente el 28 de marzo, se emite el decreto supremo número 4200. ¿No? Entonces, este decreto tiene por objeto las medidas en contra del contagio, estableciendo puntos fundamentales como la circulación por terminación del carnet de identidad, abastecimientos de productos de primera necesidad, atención en entidades financieras, se implementa todo lo que es la canasta familiar, las sanciones a transeúntes y a vehículos, y bueno, una serie de disposiciones complementarias. Posteriormente se emiten dos decretos supremos, que es el 4205 y el 4206, del 1 de abril. Estos dos decretos supremos se tienden a reglamentar, ¿no? El primero, la ley 1293, y el segundo, la ley 1294. Continuamos. Posteriormente se emite el decreto 4229, que tiene por objeto ampliar el plazo de la cuarentena hasta el 31 de mayo del 2020 en primera instancia, y en segunda instancia establecer la cuarentena condicionada y dinámica en base a las condiciones de riesgo determinadas por el órgano rector, en este caso el Ministerio de Salud. Entonces, mediante este decreto ya estamos hablando de una etapa de cuarentena condicionada, la cual aún la estamos atravesando. Específicamente el 28 de mayo se emite el decreto supremo 4245. Este decreto básicamente amplía la cuarentena condicionada hasta el 30 de junio, ¿no?, según las condiciones de las entidades territoriales autónomas, ¿no?, ETAs. Entonces, en base a estas ETAs, que específicamente son gobiernos municipales y las gobernaciones, se amplía de acuerdo al riesgo la cuarentena condicionada hasta el 30 de junio. Como segundo punto, obviamente iniciar las tareas de mitigación para la ejecución de los planes de contingencia a raíz de la emergencia sanitaria. Y por último, estimados colegas, se emite el decreto número 4276,
específicamente el 26 de junio del presente año, donde básicamente se amplía el tema de la cuarentena condicionada hasta el 31 de julio, situación y condiciones que estamos atravesando actualmente. Hemos hecho una pequeña cronología de sucesos a partir del primer decreto supremo emitido el 12 de marzo hasta el último, el cual sigue regulando hasta el 31 de julio. En esta etapa de cuarentena condicionada se han ido dando diversas situaciones, ¿no? Que las vamos a ir viendo también y que es muy importante que las podamos analizar para que podamos hacer un análisis más profundo de la situación que estamos atravesando, no solamente en la parte laboral y empresarial, ¿no? Sino en un contexto de convenios que se están dando entre empleados y empleadores. Continuamos. A raíz de estos decretos supremos se han ido emitiendo resoluciones ministeriales que van a regular todo el tema laboral. Entonces, la primera resolución ministerial que se emite el 18 de mayo del 2020 es la 229, ¿no? Donde tiene por objeto normar horarios, licencias, condiciones de la relación de subordinación, dependencias, salarios durante la cuarentena condicional y dinámica por la emergencia sanitaria. Obviamente, esta resolución también establece los horarios y jornadas de trabajo. Acá tenemos un gráfico donde en las localidades o regiones donde se ha determinado un riesgo alto, la suspensión de actividades públicas y privadas se ha establecido en forma total. En las localidades o regiones donde se ha establecido un riesgo medio, se mantiene una jornada laboral solamente de 6 horas, entre 5 de la mañana a 18 horas. Entonces es muy importante, estimados colegas, tomar en cuenta esto, ¿no? Bajo esta resolución ministerial solamente se tiene un horario laboral de 6 horas. Vale decir que se ha reducido la jornada laboral. Cualquier situación extra de algún trabajador dependiente que sobrepase las 6 horas, obviamente es considerado como hora extra, ¿no? Es muy importante tomar en cuenta la vigencia de esta resolución ministerial a partir del 18 de mayo. Y en las localidades o regiones donde se ha determinado un riesgo moderado, obviamente se mantiene la jornada laboral de 8 horas, ¿no? Entre 5 de la mañana a 18 horas. De la misma manera, bajo esta resolución ministerial se establecen actividades permitidas, ¿no? Estamos hablando de lo que es las Fuerzas Armadas, la Policía Boliviana, el Ministerio de Salud y todos los servicios conexos, entidades de recaudación tributaria, el caso específico del Servicio de Impuestos Nacionales, entidades financieras. Estamos hablando del sector industrial también, que ha iniciado actividades, las empresas de alimentos, los servicios de entrega de comida y otras actividades que por su naturaleza o servicio no pueden suspender sus actividades. También bajo esta resolución ministerial se aplican medidas laborales preventivas, ¿no? Los empleadores de las empresas, establecimientos laborales e instituciones del sector privado y las entidades del sector público que efectúen o reasuman actividades laborales en el periodo de cuarentena dinámica deben tomar todas las medidas administrativas en el ámbito de sus competencias
con la finalidad de prevenir y contener el contagio de la pandemia. De la misma manera, bajo esta resolución ministerial, se establece hacer un relevamiento bajo 3 aspectos: personas mayores de 65 años, mujeres embarazadas y personas con patologías o enfermedades crónicas. Vale decir, estimados colegas, que el empresariado debe hacer un relevamiento de personal bajo estas 3 condiciones para tomar las medidas preventivas. De la misma manera, bajo esta resolución ministerial, se aplica lo que es el teletrabajo, ¿no? Los trabajadores y los servidores públicos comprendidos en los 3 aspectos que hemos mencionado deben, en lo posible, materializar la modalidad del teletrabajo establecida y regulado por el Decreto Supremo 4218. Vale decir, estimados colegas, que en la medida de las posibilidades, específicamente a estos 3 sectores, ¿no? Personas mayores de edad, de 65 años, embarazadas y aquellas personas que tienen enfermedades crónicas o con patologías muy puntualizadas, deben tomar la modalidad del teletrabajo. Ahora, colegas, se aplica o se está aplicando el tema de la modalidad del teletrabajo. En algunas empresas sí. Se ha dado muchos casos. Es el caso, por ejemplo, de nuestro rubro, el sector contable. Yo he sido una persona que ha podido ver y de qué manera se está aplicando. Hay en muchas empresas donde en el departamento contable hay 2, 3 o 4 personas, están tomando, ¿no?, la modalidad de que 2 personas puedan asistir el lunes, las otras 2 personas el martes, llevar el trabajo a casa y obviamente poder cumplir con todo el trabajo mediante disposiciones y reglamentos internos que se han ido suscitando dentro de las empresas. Pero hay sectores y empresas donde lamentablemente el teletrabajo no se ha podido aplicar, ¿no? Sectores muy específicos. El teletrabajo no se puede aplicar en el tema del trabajo manual, empresas de alimentos, ¿no? O sea, no se puede hacer teletrabajo cuando tienes que hacer un trabajo manual específico y directo en una determinada empresa. Continuamos. También, bajo esta resolución ministerial, se ha dispuesto que en el caso de ser inviable el teletrabajo, los trabajadores y los servidores públicos comprendidos en los numerales que hemos establecido, ¿no?, personas mayores de edad, embarazadas y personas con patologías crónicas, podrían hacer uso de las vacaciones, haciendo la solicitud correspondiente. Está establecido. También bajo esta resolución ministerial se ha establecido las licencias especiales. En el caso de ser inviables la modalidad del teletrabajo para el grupo de riesgo y que no existan vacaciones acumuladas, los trabajadores y o servidores públicos gozarán de una licencia especial remunerada durante la vigencia de la cuarentena dinámica. Vale decir, estimados colegas, si en el primer caso es inviable el tema del teletrabajo y tampoco hay vacaciones acumuladas, porque no se pueden dar vacaciones anticipadas. Ojo, ¿no? Es una puntualización que quiero que lo tomen en cuenta. No se pueden dar vacaciones adelantadas. Entonces, bajo estas 2 condiciones, donde no hay condiciones para que esta persona pueda realizar teletrabajo, donde no hay vacaciones acumuladas para hacer uso de ellas, obviamente están las licencias especiales remuneradas.
¿ya? O sea, ustedes lo pueden verificar en la página del Ministerio de Trabajo. Hay una serie de formularios justamente para este tipo de personas, ¿no? Mayores de edad, personas embarazadas, y el tema de las personas con patologías ya muy puntualizadas y de enfermedades graves. Obviamente están los formularios correspondientes para poderlos llenar y hacer la solicitud a su fuente laboral. Obviamente este formulario tiene que ser de la misma manera avisado por el Ministerio del Trabajo para que tenga constancia de la solicitud que se haya realizado. Entonces todos estos formularios están en la página del Ministerio de Trabajo. Dentro de los requisitos, obviamente, estimados colegas, no hay mucha complejidad. Por ejemplo, para los adultos mayores, simplemente la fotocopia simple de cédula de identidad donde se pueda verificar la edad de la persona. Para las mujeres embarazadas está de igual manera, ¿no? La fotocopia simple de la cédula de identidad y el certificado médico o el análisis positivo escrito que especifique su estado de gestación. Para las personas con enfermedades crónicas, obviamente, está la fotocopia de la misma manera de la cédula de identidad y el certificado médico extendido por los establecimientos de salud autorizados. Y aquí hay que hacer una puntualización importante. Los padres, madre o padre o tutores, de la misma manera, gozan de este beneficio, ¿no? Gozan siempre y cuando se pueda mostrar la dependencia de esta situación, gozan de las licencias especiales. Para estos casos, de la misma manera, está la fotocopia simple de la cédula de identidad, está, en caso de ser tutor, la fotocopia simple de declaración de tutoría. ¿Por qué se da estos casos o por qué estamos haciendo mención a este caso específico? Porque el ministerio así lo ha establecido. Hay personas que bajo su dependencia tienen, ¿no? Personas menores de edad que no las pueden dejar solas. Entonces estas personas han sido consideradas, ¿no? Para que puedan tener las licencias correspondientes. Continuamos, estimados colegas. La resolución ministerial 229, también dentro de las especificaciones hace mención a la prevención y equipo de protección para el personal, verificación de sintomatología y todo lo que el tema de protocolos de bioseguridad. Ustedes seguramente lo han podido establecer o han sido partícipes que en las empresas obviamente están, ¿no? El tema de la vestimenta del uniforme de trabajo con todos los protocolos y requisitos. Está el tema del control de temperatura que está establecido y también se ha establecido, y muchos colegas y muchas empresas han hecho caso omiso al tema de los protocolos de bioseguridad. Los protocolos de bioseguridad tienen que ser elaborados bajo los parámetros que ha determinado el Ministerio de Trabajo. También en la página del Ministerio de Trabajo hay una serie de protocolos de bioseguridad para todo tipo de empresas, ¿no? Comida, instituciones financieras, si no me equivoco son 5 o 6 modelos para que nosotros podamos establecer en base a esos modelos nuestros protocolos de bioseguridad. La norma establece que se tenía o que se tiene que enviar estos protocolos de bioseguridad dentro de los 15 días hábiles después de haber iniciado la actividad económica, ¿no? Muchas personas lo han hecho, algunas no, todavía no hay una regulación estricta al respecto, pero sí hay multas y sanciones, y echa la ley y echa la trampa, ¿no? Mientras
el Ministerio de Trabajo no salga a las inspecciones respectivas, el Ministerio no va a poder establecer la fecha específica del inicio del, de la actividad económica. Entonces, tal vez ahí es donde un poquito se ha fallado. Muchas empresas no lo han hecho, pero si no lo han hecho, háganlo, estimados colegas, háganlo. No está difícil poder establecer un protocolo de bioseguridad. Los modelos ya están en la página del Ministerio de Trabajo. Hay que adecuarlos y simplemente hay que enviarlos a un correo electrónico que también está establecido en la página del Ministerio de Trabajo, y hemos cumplido con este requisito. Posteriormente a esta resolución se emite la resolución ministerial 233 del 29 de mayo, donde prácticamente se reitera los horarios y jornadas de trabajo, ¿no? Teniendo 6 horas para riesgo medio, teniendo las 8 horas para el riesgo moderado y estableciendo una suspensión total en las localidades y regiones donde se ha determinado un riesgo alto. Entonces, la resolución ministerial tiene por objeto regular y establecer o confirmar los horarios y jornadas laborales de las actividades del sector público y privado. Posteriormente, mediante esta misma resolución, se establece horarios de ingreso y salida escalonados, ¿no? El ingreso y salida para funcionarios de entidades públicas, las ETAs, y personal de empresas privadas será escalonado. Será dividido por grupos con intervalos, ¿no? El ingreso y salida debe observarse las normas de bioseguridad, evitando las aglomeraciones. Entonces, bajo esta resolución ministerial, de la misma manera está estableciendo horarios de ingreso y salida escalonados, ¿no? Entonces, la empresa debe establecer, mediante reglamentos y disposiciones internas, los horarios de ingreso y salida escalonados. Obviamente, algunas personas entrarán a las 7, otras 7:30, 8, de acuerdo a la actividad económica específica, y de la misma manera las salidas serán escalonadas. ¿Cuál es el fin específico de estas disposiciones? Que se pueda evitar las aglomeraciones. Yo les voy a dar un caso específico en una empresa donde mi persona presta los servicios correspondientes. No se ha establecido de manera adecuada estos horarios de ingreso y salida escalonadas. Una persona X en su casa ha contraído lamentablemente el COVID, y a la hora de salida, obviamente, con la amiga se iban hasta determinado lugar. Eso es lo usual. Normalmente algunas personas, por la relación de amistad, se hacen acompañamientos hasta cierto lugar. Lamentablemente esta otra persona ha sido contagiada y está contagiando a las demás. Entonces, lamentablemente, en lo posible, las personas tienen que entrar y salir y directamente dirigirse a su domicilio, ¿no? No podemos permitir las aglomeraciones. Entonces, ese es el punto específico y la naturaleza de los horarios de ingreso y salida escalonado determinados en la presente resolución ministerial. También se ha establecido horarios de ingreso para el sector público a partir de las 7:30. Las unidades de recursos humanos de cada entidad serán encargadas de la organización y cumplimiento, ¿no? Está establecido presente resolución ministerial. De la misma manera, las ETAs que regulan el horario de ingreso y salida de la jornada laboral de sus entidades dependientes, conforme a los parámetros señalados en los artículos 2 y 3
de la presente resolución ministerial. Entonces, el Ministerio de Trabajo, bajo esta resolución ministerial, también da tuición, ¿no?, a las ETAs, a las entidades territoriales autónomas, vale decir, alcaldías, gobernaciones, para que puedan establecer en el sector de regulación de su dependencia horarios de salida y horarios de ingreso. De la misma manera, las ETAs pueden establecer horarios de ingreso y salida del sector privado de sus jurisdicciones conforme a los parámetros señalados. Lamentablemente, las ETAs, hablaremos específicamente de alcaldías y gobernaciones, no han determinado horarios, no han determinado horarios y tampoco han regulado estos, pero está determinado en la resolución ministerial presente que puedan hacerlo. De la misma manera, en esta resolución ministerial ratifica el tema del teletrabajo, de las aplicaciones del teletrabajo para las personas ya mencionadas, mayores de edad, personas embarazadas y temas, personas que tienen patologías de enfermedad. De la misma manera, en esta resolución ministerial se establece todas las medidas de bioseguridad para que puedan ser aplicadas en las distintas empresas públicas y privadas. Posteriormente a la resolución ministerial 233, el Ministerio de Trabajo dispone la resolución ministerial 234 del 1 de junio, ¿no?, donde la jornada laboral para el sector público y privado a partir de junio del 2020 se desarrollará en el horario continuo de lunes a viernes, de 5 a 18, exceptuando obviamente las actividades ya permitidas por el Decreto Supremo 4245, 4229. Otras actividades que por su naturaleza y normativa requieran una jornada distinta, según los criterios establecidos por las ETAs. Entonces, bajo esta resolución ministerial, se vuelve a una regularidad de jornada de trabajo ya normal de 8 horas, pero en un horario establecido, ¿no?, de 5 a 18 horas. Posteriormente, se emite el decreto, la resolución ministerial, perdón, la 255 del 2020, el 1 de junio del presente. El decreto supremo hace mención a horarios de ingreso y salida del sector público, horarios de ingreso y salida del sector privado, la jornada laboral excepcional emitida por el Comité de Operaciones de Emergencia Departamental. Bueno, estimados colegas, hasta ahí hemos hecho una cronología, primero de hechos y disposiciones del gobierno central mediante decretos supremos que se han establecido a partir de marzo del presente año hasta junio, las regulaciones ministeriales por el Ministerio de Trabajo, horarios de ingreso, medidas de bioseguridad, el tema del teletrabajo, los protocolos de bioseguridad y otros conexos. Ahora sí vamos a entrar al tema específico por el cual hemos hecho este preámbulo de situaciones que se han ido dando a lo largo de la emergencia sanitaria. Si hubiera alguna consulta hasta acá, estimados colegas, obviamente estamos prestos para poder absolverlas.
Buen día. Sí, sí, buen día, colega, la escucho. Dígame, ¿en qué la...? También pueden consultar por el chat, ¿no? Pero creo que somos muy pocas personas las que estamos, entonces si la consulta la pueden hacer eh, con los Hola, buen día. mediante... Sí, sí, Buen día, licenciado. Quisiera la hacer una escucho. consulta con respecto a las licencias especiales. Yo tengo un hijo con discapacidad especial y trabajo Ya, como sentador externo en una organización, yendo 2 veces, asistía 2 veces a la semana al trabajo de manera presencial, pero con esta crisis sanitaria también de qué manera me podría beneficiar, licenciado, tomando en cuenta que soy contador externo y trabajo casi 6 años de esta manera. Muchas gracias y felicitarle por sus exposiciones. muchas gracias. Estimada colega, tenemos que puntualizar dos aspectos, ¿no? Estamos hablando, las regulaciones que yo les he podido dar del Ministerio de Trabajo están dadas a una relación laboral de dependencia, ¿ya? La relación laboral de dependencia está enmarcada a tres aspectos fundamentales. Primero, horarios de trabajo, cumplir horarios de trabajo. Dos, la dependencia laboral. Y tres, actividades propias de la empresa. En este caso, usted me dice que está desarrollando eh, una actividad de consultora externa, ¿verdad? Entonces, bajo ese parámetro, no hay una dependencia laboral, obviamente dentro de su contrato, y seguramente ya lo establecido, tampoco está inmerso el tema de beneficios sociales y demás. Entonces, la resolución ministerial no se aplica para este tipo de situaciones. Obviamente usted tiene bajo su cuidado una persona con discapacidad y obviamente seguramente necesita de un trato distinto. Entonces, lo que yo le aconsejo, y en la mayoría de los casos se está dando, es que puedan hacer la con la persona, o sea, con su contratante, para que se pueda establecer tal vez horarios más cómodos de visita, poder, digamos, hacer la visita en un horario de fin de semana. Por ejemplo, colega, yo también presto servicios de consultoría externa y bajo las condiciones actuales no estoy pudiendo desenvolverme adecuadamente en una determinada empresa en la cual normalmente yo acudía en horarios de nocturnos, ¿no? Y por el tema de movilidad no lo puedo hacer, entonces tengo una imposibilidad. Hemos acordado con la empresa de que los sábados en la mañana mi persona pueda apersonarse a hacer los trabajos que yo hacía en esos horarios. Obviamente la empresa me ha otorgado la credencial correspondiente y los sábados tranquilamente mi persona se dirige a la empresa para poder desenvolver las actividades que realizaba. Entonces, puede hacerlo de esa manera, por favor. Bueno, al no haber más consultas, vamos a Perdón, continuar. Sí, sí, sí. licenciado, muchas gracias. Disculpe, tenía una consulta. ¿Hay alguna multa o sanción por la no protocolo de bioseguridad? Y si era la presentación obligatoria y una fecha ya establecida, disculpe, ignoraba el caso. Mire, la sanción sí la hay y está establecida en una disposición del Ministerio de Trabajo. Si me da unos minutos, le voy a dar el importe. Si no estoy mal, son 4.000 UFBs. Está la sanción por no presentar los protocolos de bioseguridad. Como les decía, los protocolos de seguridad deben presentarse dentro de los 15 días posteriores hábiles al inicio de actividades, ¿ya? Normalmente, casi en la mayoría de las empresas han iniciado el 1 de junio las actividades. Ya estaríamos
fuera de fecha. Las sanciones no se están estableciendo, ya que las inspecciones laborales no se están continuamente a la fecha, pero obviamente sí se va a sancionar a aquellas empresas que no hayan realizado el envío de los protocolos de bioseguridad. Por eso les decía, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Entonces no establece una fecha definitiva, simplemente indica que la fecha límite para la presentación son 15 días hábiles una vez iniciado la actividad económica. Entonces, colegas, en algún tipo de empresa, por ejemplo, en una consultora contable, les doy el caso, yo puedo argumentar que no he iniciado actividad económica, ya, que estoy haciendo el trabajo desde mi domicilio. Entonces, el ministerio, ¿de qué manera va a poder verificar eso? No tiene forma, ¿no? Entonces, puedo enviar a la fecha mi protocolo de bioseguridad, indicando que a partir del 1 de agosto estoy iniciando mis actividades. Entonces, echa la ley, echa la trampa. Pero hay algunas actividades que lamentablemente no van a poder eludir. ¿Por qué? Por ejemplo, aquellas empresas de comida, ¿no? Que casi en el 100% han empezado el 1 de junio. Estas empresas han facturado, ¿ya? Entonces ya tienen ahí el punto en contra y lamentablemente van a tener que cubrir las multas correspondientes una vez que el ministerio haga las inspecciones respectivas. Bueno, si hay alguna consulta más, por favor, estamos prestos. Sí, bueno, Sí, una consulta, buenos días, mi nombre es Sara. Quería hacerle la consulta respecto a si hay una empresa que es de servicios y todavía no ha comenzado a trabajar y va a empezar a trabajar desde agosto. Lo tiene que hacer, no hay un formato general para cualquier tipo de empresa, es para presentar esto al ministerio, el PSCT, ¿es verdad? Así Y es. y si hubiera un formato específico para un general, digamos, ¿no? Para poder descargar y poderlo adjuntar, porque finalmente todas las medidas que uno tiene que tomar en cuanto a bioseguridad son las mismas. Eso es, muchas gracias. Colega, en la página, lo habíamos indicado ya, del Ministerio de Trabajo, ha establecido formatos generales. Son 5 o 6, si no me equivoco, ya les había indicado, para empresa de alimentos, para empresa de servicios, el tema de instituciones bancarias, para empresas industriales. Son 6 modelos, si no me equivoco, que el Ministerio ha colgado en la página. Y obviamente en base a esos modelos generales, las empresas tienen que adecuar sus protocolos de bioseguridad. Si hay alguna consulta más, por favor, estamos hola, prestos. buenos días. Buenos días, ¿cómo Buenos está, días, colega? gracias. Una consulta, en el caso, digamos, de que la empresa, por falta de liquidez, haya llegado a un acuerdo con el trabajador para realizar un descuento sobre el total ganado, ¿cómo procederíamos, digamos, ¿no? En ese caso para que quizás el ministerio, tanto la AFP, no nos vayan a observar, ¿no? En nuestros trámites, Colega, ¿no? justamente ese es el tema en cuestión. En esta primera etapa hemos visto una serie de situaciones y disposiciones que se han ido emitiendo. El tema de los convenios lo vamos a ver más adelante. No sé, por favor, si me permiten, para no adelantarnos, tocar este tema de estabilidad laboral, despidos forzosos y convenios que se hayan ido generando. Por favor, esta pregunta la vamos a trasladar para el final, para no adelantarnos. Gracias. ¿Alguna consulta más, estimados colegas? Vamos a continuar. El tiempo no nos va a dar para poder concluir dentro de los tiempos establecidos. Por favor.
Bueno, empezamos, por favor. Habíamos visto todo el tema de las resoluciones ministeriales, las disposiciones gubernamentales que se han ido generando para entrar de lleno a lo que es estabilidad laboral. Acá tenemos una pirámide normativa donde estamos haciendo dos puntualizaciones: a la Constitución Política del Estado y a la Ley General del Trabajo. Dentro de lo que es la Constitución Política del Estado, el artículo 46 establece que toda persona tiene derecho a una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias. El artículo 48 hace mención que la Constitución Política del Estado garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo y de los progenitores hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad. Entonces, la Constitución Política ya hace mención solo se aplica hasta la finalización de su contrato y también gozan de todos los subsidios y otros determinados por ley hasta la culminación de su contrato. Vale decir, estimados colegas, que los beneficios que se puedan originar están condicionados al tiempo y a la finalización de este contrato fijo. Nos daremos dos ejemplos específicos. Un contrato solamente por un año de gestión. A esta persona le corresponde beneficios sociales, sí, por el año de... Le corresponde aguinaldo, sí, por el año de trabajo. Le corresponde horas extras y otros beneficios, sí, le corresponde como cualquier empleado. ¿Le corresponde vacación? No le corresponde, porque las vacaciones se aplican a aquellas personas que hayan cumplido un año o más en su fuente laboral. Entonces, si esta persona no ha llegado a cumplir el año de trabajo, no le corresponde la vacación. ¿Qué pasa si esta persona, dentro de los 364 días de su contrato, que no llegan a un año, queda en estado de gestación? ¿Le corresponden los subsidios correspondientes? Sí, sí le corresponde, pero solamente ¿hasta cuándo? Hasta la finalización de su contrato, ¿no? Y de acuerdo a disposiciones emitidas y reglamentadas en el sector de seguridad social a corto plazo, incluso 2 meses más le corresponde que el empleador pueda asignarle los subsidios correspondientes, pero más allá no. Entonces, los contratos a plazos fijos están condicionados a la fecha de su culminación. Otra interrogante: ¿existe estabilidad en caso de contratos temporales? La estabilidad laboral no se aplica para contratos temporales, eventuales o de obra. El contratante no está obligado a cubrir beneficios y otros en favor del contratista. Vale decir, estimados colegas, y eso lo habíamos reiterado a la consulta de una colega, son 3 aspectos fundamentales: horarios de trabajo, dependencia laboral y actividades propias de la empresa. Entonces, al hacer un contrato temporal, nos daremos un ejemplo: contratamos un albañil para que pueda hacer la reparación de todos los ambientes laborales. El contrato va a durar, por decir, 6 meses. Entonces, esta persona dispone primero de su horario. Ellos ven en qué horarios van a trabajar
En algunos casos incluso los realizan en jornada nocturna. Ve si va a hacer contrataciones de más gente para poderlo hacer en un tiempo menor. Y lo último, ¿no? Prácticamente esta actividad no es propia de la empresa, es ajena. Entonces, este tipo de contratos no están sujetos a beneficios y otros en favor del contratista. Una tercera interrogante. ¿Existe estabilidad en caso de contratos de aprendizaje? La estabilidad laboral no se aplica para contratos de aprendizaje, porque en este tipo de contratos existe un beneficio mutuo. Se les paga entre el 50 y el 100%, eso ya es de acuerdo a las condiciones de ambas partes. No hay pago de beneficios sociales a raíz de que el beneficio es mutuo. La empresa se está beneficiando de una persona que está trabajando posiblemente con un salario que está por debajo del salario mínimo. ¿Y en qué se beneficia el contratado? Se beneficia de que está aprendiendo en la empresa, ¿no? Y posteriormente se pueden dar recomendaciones por parte de la empresa para que éste pueda desenvolver sus actividades en otro. Entonces, en este tipo de contratos tampoco hay estabilidad laboral. ¿Existe estabilidad en caso de contratos de reenganche? La estabilidad laboral tampoco se aplica para contratos de reenganche, porque hay un beneficio mutuo. No existe pago de salarios, no hay pago de prestaciones sociales y existe un tiempo de acuerdo al contrato para que esta persona se pueda incorporar en la nómina oficial y pueda gozar de todos los beneficios correspondientes. Este tipo de contrato se ha ido dando en muchas instituciones y está regulado por el Ministerio de Trabajo. Normalmente se da en las instituciones públicas, donde una persona presta un determinado tiempo sus servicios con la condición de pasar en un futuro la nómina oficial y obviamente ganar el salario correspondiente y gozar de todos los beneficios. Pero mientras dure este contrato de reenganche, no está sujeto a pago de prestaciones ni beneficios sociales. Acá justamente está el tema de la diferencia de lo que es estabilidad y inamovilidad laboral. La estabilidad se reconoce a favor de todos los trabajadores asalariados, de acuerdo a la naturaleza de la relación laboral. Prima la continuidad laboral, el Estado es el encargado de proteger la estabilidad laboral, prohibiendo de esta forma el despido injustificado. Y la inamovilidad laboral es un derecho por el cual los padres y progenitores, sea cual fuere su estado civil, gozan de inamovilidad laboral desde la gestación de su hijo hasta que cumpla un año. Entonces, esa es la diferencia dentro de lo que es estabilidad e inamovilidad laboral. El tema de inamovilidad laboral es un tema muy distinto, que lo hemos ido viendo en otro tipo de cursos, ¿no? Y ahí están los tres factores que vemos laboral condicionada para pago de beneficios y otros beneficios que la Ley General del Trabajo y las disposiciones conexas amparan. Primero, dependencia laboral, cumplimiento de horarios de trabajo propias de la empresa. Bueno, colegas, hasta ahí el tema de estabilidad laboral, como lo hemos ido viendo, no solamente está regulado por la Ley General del Trabajo y disposiciones conexas, sino que está inserto en lo que es la Constitución Política del Estado, ¿no? O sea, una persona goza de este beneficio, no puede ser despedida
bajo la situación actual que estamos atravesando, lamentablemente se está generando una serie de despidos, ¿no?, injustificados, sí, porque no es responsabilidad del empleado que se hayan dado estas condiciones y obviamente están siendo sujetos a una serie de despidos. En síntesis, ¿no?, bajo las condiciones que hemos visto, bajo las regulaciones ministeriales y bajo lo que está inserto en la Constitución Política del Estado, todos los empleados gozan de estabilidad laboral. Entonces, vamos a entrar a otro contexto, a la situación empresarial, pero hasta acá, si hay alguna consulta. Si hay alguna consulta, por favor, estamos prestos para poder Sí, buen día. El contrato de aprendizaje y reenganche, ¿cuánto tiempo tiene que ser? Gracias. Los contratos de aprendizaje o de reenganche no tienen que pasar el año, estimada colega. Obviamente no está estipulado en forma concreta, pero a simple lógica, un contrato de aprendizaje o un contrato de reenganche, la naturaleza de estos contratos, en el primer caso, es que la persona pueda aprender y poder desenvolverse posteriormente. Y los contratos de reenganche tienen la misma finalidad, ¿no? Hacer un trabajo previo para poder hacer un trabajo posterior, ya bajo las condiciones establecidas.